Hola, el canal Netbook 68 los invita a vivir una aventura que cuenta la historia de México a través del tiempo, con unas ruinas, paisajes y calles que se sienten en un tono épico. Todo comenzó con un choque que cambia el destino del planeta. En 1519, barcos españoles aparecieron en el horizonte, marcando el fin de un imperio azteca dorado. No fue solo una guerra, fue la fusión de dos sangres que hoy corren por nuestras venas, donde la arqueología moderna ha desenterrado los secretos más sangrientos y sagrados del México azteca, donde se alimentaba al dios Sol con los corazones de los mejores guerreros de los enemigos. Era no solo un órgano, sino como una energía vital del alma, a tener la fuerza necesaria de combatir a la luna y las estrellas cada noche y volver a salir por el este. El sacerdote utilizaba un cuchillo ceremonial de obsidiana para realizar una incisión bajo las costillas. Extraía el corazón palpitante y lo ofrecía al sol antes de colocarlo en un recipiente llamado vaso de águila. La obsidiana es un vidrio volcánico que al fracturarse produce bordes mucho más afilados que cualquier bisturí de acero moderno. Preferían la obsidiana porque venía del interior de la tierra y su origen telúrico. Se decoraba con rostros que tenían ojos y dientes de concha y nácar, dándole una personalidad propia al cuchillo, como una entidad que comía la vida. El sacrificio no ocurría en cualquier lugar, el templo mayor era el centro del universo. El cuerpo del sacrificado era lanzado por las escaleras, recreando el mito de la derrota de la luna. Al instante se exhibían los cráneos, fusionando como una demostración de poder político y religioso. Hernán Cortés conquista México gracias a la viruela, el caballo y la alianza con tribus rivales. Durante 300 años, México fue el corazón del mundo como colonia española. Construyeron ciudades de cantera rosa, floreció el arte y nació una gastronomía única. Era el paso para Asia para llegar a Manila, donde se dejaba un testamento antes del viaje por las tormentas y los piratas samurái. En el siglo XIX, México vivió un drama de película. Un embajador austriaco, Maximiliano, y su esposa, Carlota, llegaron para reinar desde un castillo en el bosque Chapultepec, al que llamaron Miravalle. Maximiliano manda trazar el Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma, para conectar el castillo con el Palacio Nacional. Dice que este tenía diversas aventuras, mientras Carlota se enfocaba en los asuntos del Estado, siendo la primera mujer en gobernar formalmente el suelo mexicano durante los viajes de su esposo, apareciendo un personaje, Benito Juárez. Es sin duda la figura central del siglo XIX en México, representando el ascenso del ideal republicano sobre el monárquico, creando un movimiento social en una época de castas. Nació en Oaxaca, era indígena zapoteco y quedó huérfano a la edad de 3 años. A los 12 años huyó a la ciudad sin hablar español, trabajó como doméstico y gracias a su disciplina estudió en seminarios y luego derecho en instituciones de ciencias y artes. A pesar de medir 1,87, su presencia política era monumental. Durante la intervención francesa, el imperio de Maximiliano, Juárez no se rindió, se convirtió en un presidente en carruaje recorriendo el norte de México con el archivo de la nación a cuestas. Tras el retiro de las tropas francesas y el fusilamiento de Maximiliano en 1867, Juárez entró triunfante en la Ciudad de México, restaurando la República, falleciendo en su habitación del Palacio Nacional en 1872
debido a una angina de pecho, siendo aún presidente, apareciendo el personaje del general Porfirio Díaz con 30 años de poder, quien curiosamente había peleado junto a Juárez contra los franceses. Díaz recibió un México fragmentado, pobre y en guerra constante, queriendo transformarla en una ciudad europea y moderna. Los ferrocarriles pasaron de tener unos pocos kilómetros de vías a construir más de 20.000 kilómetros conectando puertos y fronteras, logrando primera vez el superávit en las finanzas públicas y atrajo inversión extranjera masiva. Tenía una enorme admiración por la cultura francesa, lo que se refleja hoy en la arquitectura de la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes o el Paseo de la Reforma. El éxito económico no fue para todos. La desigualdad extrema, el despojo de las tierras a campesinos y la falta de libertad política encendieron la mecha de la Revolución Mexicana en 1910. Tras declarar en una entrevista que México ya estaba lista para la democracia, encarceló a su rival Francisco Madero cuando éste se volvió popular, explotando la revolución. En 1911, Díaz renunció y partió al exilio en París, donde murió en 1915. Sus restos descansan en un cementerio de París. La revolución fue un caos creativo porque cada líder quería algo diferente. Entre ellos estaban Francisco Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Al final de la lucha armada aparece la Constitución del 17. La revolución creó el México moderno, el sistema de tierras comunales, la identidad cultural del charro y de la élite que el cine mexicano hizo famoso a nivel mundial, con la veneración de la Virgen de Guadalupe que su energía atrae multitudes.